Bienvenida a la maestra Celia García Valdivieso. Daré una breve reseña. Celia García Valdivieso es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comisionada ejecutiva estatal de víctimas, cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, directora de Equidad y No Discriminación, directora de Políticas Públicas y directora del Registro Estatal de Víctimas, abogada de mujeres víctimas de violencia, consejera electoral federal, capacitadora de funcionarios públicos sobre la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, catedrática en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, Universidad del Centro Médico y la Escuela Libre de Derecho, asesora legislativa. Démosle un fuerte aplauso. Maestra, le dejamos sus palabras. Buenos días, buenos mediodías para todas y a todos. Me da mucho gusto verlas y verlos. Con algunos de ustedes hemos compartido luchas, esperanzas, trabajos, y eso hace que esta ponencia la haya preparado con base en las experiencias que con algunos de ustedes he vivido. Les agradezco mucho su presencia y compartir la vida conmigo. Y bueno, pues para iniciar, quiero también agradecer a la maestra Marcela García Vázquez, a la doctora Paloma Blanco, el que me haya permitido el día de hoy compartir algo de las propias experiencias que hemos vivido juntas en este trabajo y que ahora vemos que se están consolidando, ¿sí? Que se están consolidando en la llegada de mujeres conscientes, críticas a los puestos de decisión. Gracias por estar aquí. Y pues me gustaría iniciar esta participación señalando que las violencias contra las mujeres, como ya lo dijeron mis colegas, y siempre digo que no me gusta hablar después de la doctora Blanco porque ella siempre lo dice todo y lo dice bien, pero siguen siendo retos de la participación política, las violencias, ¿sí? Los cambios sociales y culturales son de muy larga data. A veces nos desesperamos, sentimos, y lo hemos comentado, que estamos dando vueltas en círculos, ¿no? Que no avanzamos, pero hace falta tener la perspectiva histórica para reconocer los avances que en realidad hemos ido construyendo. Siempre me es importante reconocer la importancia de algunos documentos fundantes de derechos. En este caso me voy a referir a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia, 26 de agosto de 1789. Si ustedes recuerdan, este documento es un documento postrevolucionario, ¿sí? Es una conquista de la Revolución Francesa, y dentro de esta conquista de la Revolución Francesa, en el que se logra la ciudadanía para los hombres, ¿sí? Se logra quitar el tema de ser súbdito para ser ciudadano y para tener participación igual, todas y todos, más bien todos, pero se deja fuera a las mujeres, ¿no? En este importante documento, declaración de los derechos de los hombres y los ciudadanos en Francia. Es importante decir que las leyes, que las declaraciones, que los tratados, que los protocolos, que los convenios son una medida de la civilización y una medida de las prácticas que ocurren en una sociedad, ¿sí? Y entonces esa era la práctica francesa, ¿sí? Esa era la situación que vivían en Francia las mujeres, excluidas, ¿sí? Y después, pues es importante que reconozcamos
que la existencia siempre, por aquí lo tengo, porque lo quiero decir así. Con la declaración podemos inferir el trato y el lugar que tenían las mujeres en la Francia del siglo XVIII. Pero como siempre, hay voces disruptivas, críticas, valientes, que son catalizadores de nuevas prácticas sociales. Arribamos a otro documento parteaguas de la conquista de los derechos de las mujeres, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, la cual constaba de un prólogo, un preámbulo, 17 artículos y un epílogo. Exigía trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicas como privadas. Derecho al voto, a la propiedad privada, a participar en la educación y en el ejército, a ejercer cargos públicos, a igualdad de poder en la familia y en la iglesia. Esta demanda le costó la vida a su autora, Olimpia de Gouges. Era una mujer que no fue reconocida por su padre, que fue casada como lo eran las mujeres de su época. Tuvo un hijo, estuvo en la cárcel donde se dijo embarazada para evitar su ejecución. Siempre escribió, se le veía en los cafés, en las marchas, consciente de ser una mujer sin oportunidades como todas las de su época, marginada por su origen, su clase, su cultura y su sexo. Murió ante la violencia machista que le reprochó su búsqueda de caminos para ejercer sus derechos. Se enfrentó a las violencias privadas y públicas y murió, pero vive en el legado que hoy nos permite estar aquí. Hace días, en un conversatorio que tuvimos en torno a los 16 días de activismo de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos hacíamos esta pregunta: ¿vale la pena seguir hablando de la violencia contra las mujeres? En estas épocas, conferencias, cine debate, conversatorios y toda clase de reuniones, ¿no? Decían, nos volvemos a ver el 8 de marzo, igual, ¿no? Y a veces quienes estamos en los espacios en donde se está tratando el tema, creemos que ya está agotado, que ya agotamos, ya dijimos, ya nos quejamos, ¿no? Pero me parece relevante señalar que sigue siendo necesario hablar sobre las violencias. Hay muchas mujeres que están en los municipios, que están en las zonas indígenas, que están en sus casas, en sus fábricas, que siguen sufriendo violencia en la actualidad, y ellas no han tenido esta oportunidad de dialogar como lo hacemos nosotros en muchas ocasiones. Es indispensable que sigamos visibilizando los temas de violencia contra las mujeres. Y el Observatorio de Participación Política tiene una gran responsabilidad, porque para muchas mujeres ni por aquí pasa la idea que alguien mencionó de que pudieran ser presidentas municipales, que pudieran ser regidoras, ¿sí? Y esto es delicado, porque mientras no lo piensas, mientras no lo sueñas, mientras no lo nombras, no lo puedes construir. Entonces, que si tenemos que seguir hablando de las violencias contra las mujeres, sí. Que si tenemos que seguir soñando en terminar con la violencia contra las mujeres, también. Es importante reconocer, como les decía, que la lucha contra la violencia política, la desigualdad, la exclusión, es de larga data. Y recuerdo con ello también las luchas de nuestras antepasadas que encabezaron el movimiento sufragista en nuestro país a principios del siglo XX. Debemos recordar que el sufragio femenino surgió como tema de debate público en espacios del movimiento constitucionalista, y el tema tomó su lugar en espacios feministas, pero también en los debates del Constituyente de 1917. Ermila Galindo, simpatizante y activista de las causas revolucionarias, tenía la convicción de que las mujeres debían contar con igualdad.
Buscaba el derecho de ciudadanía para las mujeres y con ello lograr la igualdad de derechos. Propuso al Congreso Constituyente una petición de sufragio restringido, consistente en que solo las mujeres trabajadoras de la administración pública, comerciantes, científicas, pudieran votar. Implicaba tener una actividad remunerada y aún así esta propuesta de voto restringido fue cuestionada. En contra de esa propuesta se pronunció Inés Malváez, argumentando que si los legisladores aceptaban, la población femenina descuidaría la atención de sus hijos y de su hogar. Se corría el peligro de estar regalando votos a los esposos y al clero que dominaban la voluntad de las mujeres. Siempre y hasta la fecha han existido posiciones encontradas aún entre diversos grupos de mujeres, igual que entre los grupos de hombres. En nuestro caso, han sido usadas en la justificación de la negación de derechos de las mujeres. En el caso del debate mencionado, los constituyentes resolvieron negativamente la cuestión del sufragio femenino. El argumento fue: el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstas deban concederse a las mujeres como clase. Quiero destacar las pugnas entre las mujeres, el miedo a que las mujeres no pensemos por nosotras mismas, acompañadas de la pregunta: ¿quién la maneja? Así como la tentación de sentirnos excepcionales, merecedoras del privilegio y elegidas, o nombradas así por patriarcas que siguen reproduciendo en realidad actos de exclusión y de violencia contra las mujeres en la actualidad. En este momento quiero que reconozcamos y recordemos el esfuerzo de las mujeres mexicanas para combatir la exclusión y la violencia. Les mencionaba a Hermila Galindo y a Inés Malváez, que tuvieron un debate. Hermila Galindo era partidaria del voto restringido de las mujeres y Inés Malváez decía que no se les diera el voto, ¿no? Y generalmente cuando hay un debate entre mujeres es el pretexto perfecto para decir se están peleando entre ellas, ¿no? Las mujeres juntas ni difuntas, o sea, ¿no? Y veamos cómo estas contradicciones, porque somos mujeres, porque pensamos, porque no tenemos que estar siempre de acuerdo, ¿no? Son utilizadas para quitarnos la razón y para quitarnos nuestros derechos. Entonces es importante que reconozcamos entre nosotras mismas que existen diferencias, que no pensamos igual y que se vale, eso no nos quita nuestros derechos, ¿no? Y esto es muy importante. También me parece importante recordar el primer Congreso Feminista que se dio en enero de 1916 en Yucatán. ¿Puede la mujer del porvenir, decían en este momento, desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física? Pues no habiendo diferencia alguna en el estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como este de ser un elemento dirigente de la sociedad, ¿sí? Este movimiento feminista es importantísimo porque posteriormente se dieron las primeras diputaciones de mujeres, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, Raquel Peniche, Raquel Cid fueron las primeras diputadas que tuvimos a nivel federal, y la primera regidora, Rosa Torres. Entonces, a mí me parece relevante reconocer que las luchas que hacemos cada día y que parece que no dan frutos, ¿no? Que parece que solamente nos dan dolor, nos cansan. ¿Por qué me metí a esto? Tan tranquila que yo estaba, ¿no? Pues aquí está, ¿sí? ¿Por qué se metieron a eso?
porque gracias a ellas hoy nosotros podemos estar haciendo uso de la voz, estar tomando decisiones y estar trabajando para que otras que están más jóvenes puedan tener otras oportunidades que nosotros no tuvimos. Me parece que es muy importante por eso reconocer que los cambios sociales son de larga data y que las mujeres nos tenemos que seguir organizando. Cuando se construye la Constitución de 1917, otro de los argumentos que se utilizó para decir que no tenía que otorgarse el voto femenino fue señalar, las mujeres no sienten pues la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo que apoye la obtención del voto femenino. ¿Sí? A pesar de que había sido el Congreso Feminista, ¿no?, en Yucatán. Bueno, desconociendo este dictamen de la propuesta de ley, el movimiento sufragatorio femenil del siglo XX, encabezado por Ermila Galindo, destaquemos aquí el círculo vicioso y perverso que se genera. A las mujeres no les damos derecho a participar porque no participan, y no participan porque no tienen derecho. Entonces, la decisión es que queden excluidas de toda decisión pública y que se dediquen a cuidar a su familia, a sus hogares. Esto me recuerda un tema muy importante para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, el tema del cuidado, que nos ha sido asignado culturalmente y que implica la ocupación del tiempo y de los talentos de las mujeres en los asuntos del cuidado de los hijos, de las personas con discapacidad, de los mayores. El hecho de asignar a las mujeres estos roles ha generado exclusión y violencias en el ámbito electoral. Ha habido mujeres que han sido objeto de agresiones por, entre comillas, descuidar la familia, la casa, los hijos. Y esas críticas inhibitorias de derechos las encontramos desde el interior de nuestras familias hasta los medios de comunicación, o las preguntas sexistas que nos hacen en las entrevistas o en los debates. Asimismo, es una realidad que muchas mujeres no pueden participar en la cosa pública aunque quisieran por las labores de cuidado que les han sido asignadas de manera inexorable. A pesar de ello, quisiera invitarles a reflexionar. Esta lámina, la siguiente, que de manera muy sucinta registra algunas partes históricas que son ilustrativas de los esfuerzos de las mujeres mexicanas para combatir la exclusión. La lucha de los años 20 se va consolidando hasta los años 50, en donde pues por fin podemos conseguir el derecho al voto, ¿verdad? Pero reconocemos este devenir histórico de muchas mujeres que fueron generando pequeños cambios, ¿sí? Le decía yo a la doctora Paloma que cuando leía la historia había mujeres, Ermila Galindo se les escapó porque en un artículo de la Constitución decía, para ser ciudadana tiene que tener más de 18 años y tener un modo honesto de vivir. Claro, se referían a hombres, ¿sí? Pero como ella era honesta y tenía más de 18 años, que se inscribe para ser diputada, ¿no? Y entonces, al siguiente año, hubo una reforma de ley que decía, los varones mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir, ¿no? Y eso también ha sucedido entre algunas de nosotras. Algunas de nosotras no se dieron cuenta cómo llegamos, cómo llegó esta mujer aquí, que se nos pasó, no la vimos, ¿no? Y hemos tenido que hacer uso de esas cuestiones legales o prácticas en donde preferimos no anotarnos para poder llegar, ¿no? Y a mí me parece que es muy relevante, bueno, que este proceso histórico fue generando el derecho al voto en Yucatán, en San Luis Potosí y en Chiapas, ¿sí? Antes de que se concediera a nivel federal.
En algunos de estos estados nada más era para los municipios, solamente las mujeres podían participar en elecciones, pero para ser municipios, no podían participar para diputadas, para gobernadoras, para presidentes, ¿no? Pero bueno, ha sido, como lo decimos en políticas públicas, un esfuerzo y un logro incrementalista, es decir, no de un momento a otro se han logrado los cambios y los derechos, ¿sí? Ha sido un logro paulatino, de a poco, y que sigue siendo de esta manera. Quiero comentarles también un tema que últimamente atrae mucho mi atención, que es el tema de los cuidados, y específicamente de las madres que tienen hijos con discapacidad. Sí, aunque una compañera decía todas y a todas sí, pero las que tienen hijos con discapacidad participan de una situación muy compleja, porque el Estado no ha asumido la tarea de realizar infraestructura para atender a las personas con discapacidad. Y eso significa que alguien se tiene que quedar a cuidarlos. Y eso significa en la mayoría de los casos que las mujeres se tienen que quedar a cuidarlos. Hace poco estaba escuchando un debate muy interesante respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres. Y yo me acordaba de estas mujeres con las que he platicado y que dicen, es que no dormimos, no comemos, tenemos que salir así porque se puso mal en ese momento, ¿no? Y yo creo que esa también es otra forma de no poder apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestros sueños, de nuestro cansancio, de nuestro hambre, ¿no? Y me parece fundamental que vayamos poniendo también en el centro de estas violencias las labores de cuidado. ¿Cómo vamos a resolver el tema del cuidado? Mientras no lo resolvamos, estamos impedidas muchas mujeres de la participación electoral. Bueno, por eso reitero lo que he dicho en otras ocasiones. Los derechos humanos, y en el caso específico que nos ocupa, los derechos de las mujeres y su conquista, son procesos de larga data que tenemos que seguir sembrando para que otras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, gocen de ellos como estamos gozando hoy ya de algunos. Resulta imprescindible reconocer los logros históricos de nuestras antecesoras para seguir trabajando con esperanza la erradicación de la exclusión y la violencia contra las mujeres. La reflexión de los procesos históricos es de gran relevancia, tanto como pensar el tiempo actual en el que nos encontramos. Invito a mis compañeras, a mis colegas a que piensen el tiempo actual en el que se encuentran, las luchas que están dando en este momento cada una de ustedes, ¿sí? El proceso preciso que estamos viviendo cada una de nosotras puede encontrarse en la historia y encontrar en ella la lucidez, el ejemplo, la esperanza. Me han invitado a reflexionar sobre la participación política en la actualidad y las violencias como obstáculo mayúsculo para la participación. Durante este pequeño relato que hicimos del suceder histórico, pueden destacarse algunas violencias. Se presentan en la siguiente por favor. Castigo por desafiar a los hombres, violencia física castigo por desafiar lo dicho por los hombres, y me recuerda pues a Olimpia de Gauss, ¿no? Pero también me recuerda a muchas mujeres que se han atrevido a desafiar y que han sido lastimadas físicamente. Violencia física que para quienes pretenden superar la exclusión por no convenir a los intereses predominantes, exceso de tareas de cuidado como obstáculo para la participación política de las mujeres, utilización de la ley y los mecanismos formales de participación para limitar la participación política. Cuánto las leyes han sido una trampa en muchas ocasiones para nuestra participación política. Cuestionamiento de habilidades de las mujeres que ocupamos un espacio público. Cualquier mujer que vaya a ocupar un espacio público será cuestionada. ¿Sí podrá? ¿Sí sabrá? ¿Quién nos cuestiona? Nuestros colegas, nuestros pares,
y también los compañeros que son nuestros trabajadores, ¿sí? Y que empiezan a decir, no, bueno, pues si llegó, pues que lo haga. Usted tiene un procedimiento de tal cosa, no sé dónde está, licenciada. Ah, no sabe, no sé. Ah, bueno, entonces lo busco, le entrega recepción, no me queda de otra. Pero en realidad es un cuestionamiento que es violento, ¿sí? Y que no les pasa en la mayoría de los casos a los hombres. Cuando un hombre llega a legitimar, se entiende que pues es hombre y sabe lo que tiene que hacer, y eso no es así. En la vida real, hombres y mujeres tenemos mucho que aprender y sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, me parece que las violencias, como se los he ido comentando, sí son un obstáculo en la actualidad para la participación política de las mujeres. Y me parece también que ustedes seguramente ubicaron otras violencias, además de las que ya he anotado en esa lámina. Lo que intento generar es evidencia de que las violencias a las que hoy nos enfrentamos fueron enfrentadas desde los años 20 por otras mujeres mexicanas como nosotras. Claro, han cambiado las formas. Ahora están las redes sociales y la tecnología, en general, que nos han traído grandes beneficios, pero que también ha sido otro ámbito en el que se ha violentado a las mujeres y se ha buscado inhibir su participación. En el proceso electoral pasado me tocó recibir a mujeres candidatas que me platicaban que en redes sociales cambiaron sus caras a cuerpos de mujeres desnudas, ¿sí? Y pues ellas haciendo campaña y de repente llegaba un mensaje con ellas, bueno, la cara de ellas en cuerpos de mujeres desnudas, y pues todos empezaban a, me decía una de ellas, yo estaba hablando y de repente todo el mundo riéndose y de repente todo el mundo, y a mí me decían, ya bájate, ¿no? Y imagínense, o sea, qué terrible la utilización de los medios electrónicos, cibernéticos, para la violencia política contra las mujeres. La violencia tiene esencialmente un sentido instrumental, es decir, es considerada como un medio para alcanzar determinados fines económicos o políticos. Dice Norberto Bobbio, la violencia conlleva una intervención física y una intención, destruir, dañar, coartar. Hay violencia cuando se actúa directamente, pero también cuando se hace uso de medios indirectos, por medio de la destrucción, del daño, de la sustracción de recursos materiales, de las amenazas a las familias. Graciela Hierro, de la UNAM, completa la sección diciendo: la violencia es el ejercicio de la fuerza o del poder que ataca fundamentalmente los derechos humanos, las leyes y la justicia. Es toda fuerza infringida con intención de violar los derechos humanos de los individuos a través de actos o omisiones llevados a cabo mediante opresión, imposición, directrices y dominación para conseguir fines determinados, y que se ve identificada por la existencia de una relación desigual de poder. Cuando hablamos, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de violencia política, esta ocurre en el marco de un conjunto de relaciones de poder y autoridad, como se muestra en la imagen. Gobernado, gobernante, gobernante, gobernado, 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 gobernantes, gobernantes. La violencia política durante las elecciones es cualquier acto o amenaza fortuita o deliberada para intimidar, hacer daño físico, chantajear o abusar de un actor político con el propósito de determinar, retrasar o influir en un proceso electoral. Tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia política. Ejemplos de la violencia política tenemos en cada elección. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Aida Nava, precandidata del PRD, quien fue secuestrada y encontrada en un camino
en Chilpancingo, Guerrero. O el caso conocidísimo de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, ¿no? O el caso de la expresidenta municipal Paloma, a quien no la dejaban entrar a la presidencia, ¿no? Entonces, asuntos ampliamente conocidos cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia. Pero cuando hablamos de violencia de género, es cualquier acción u omisión no accidental que perjudica a las mujeres basada en su género, que les cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Y de estos elementos mencionados busco llegar, como se muestra en la lámina, la siguiente, Carlos, a la violencia política contra la mujer. La violencia política contra la mujer impide el ejercicio de las mujeres de sus derechos político-electorales. Se dirige a una mujer con elementos estereotipados, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y las afecta desproporcionalmente a ellas o a sus familias. Aquí quiero darles un dato y compartir una historia o dos que tuve oportunidad de conocer. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir informó que en el caso de las mujeres la violencia política es particularmente cruda, ya que afecta gravemente su inserción a la vida pública del país. Del 8 de septiembre al 8 de abril de 2018 han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres, la mayoría de ellas aspirantes y candidatas. Quiero contarles que en 2019 tuve la oportunidad de conocer a una mujer indígena potosina, vamos a llamarla Marta, y ella fue electa como representante de los pueblos indígenas de uno de nuestros municipios. En los municipios hay la obligación de tener una dirección de pueblos indígenas y la eligen los propios pueblos indígenas. Marcia desde joven aprendió a leer y escribir y se sentaba en la plaza y entonces ella les llenaba a la gente sus formas de procampo, las personas que no sabían leer y escribir, y ella era como una gestora, ¿no? Les decía, hágale así, vaya acá, escriba, y pues era muy querida por esta ayuda que le prestaba pues a su pueblo. Y entonces, en el momento en que hay que votar por una persona indígena que ocupe la dirección de asuntos indígenas en el municipio, pues ella gana ese puesto, ¿no? Y entonces el Poder Judicial le entrega los sellos, que son un tema muy importante, ¿no? La entrega de los sellos, y ella lo recibe con un honor y con un respeto, esto de sentir, tengo la responsabilidad de cuidar pues a mi pueblo, ¿no? Y pues se da el caso de que quien llega de presidente municipal había sido su jefe. Marcia trabajaba haciendo el quehacer en su casa. Y había momentos en que el presidente municipal se tenía que poner de acuerdo con ella para los temas indígenas. Y ella se resistía, él le dijo, me vas a entregar los sellos, yo los voy a guardar. Pues ella no se los quiso dar, por supuesto, ¿sí? Y empezó una pugna terrible. No le quiso dar los sellos, entonces la mandaron a una oficina arrumbada, ya no le pasaba nada de correspondencia, ya no le dejaban hacer su tarea, su trabajo. La empezó a agredir diciéndole enfrente de todos, como lo decían hace rato, pues sirve el café, Marcia se tiró limpia, ¿sí? Es decir, la empezó a tratar como la persona que ayudaba en la casa, ahora era la persona que ayudaba en el municipio. Cuando ella me lo platicó, ella se sentía muy ofendida por esta situación, ¿no? Porque decía que le daba mucha vergüenza que llegaran las personas que la habían electo y la vieran barriendo y trapeando ahí. Y me decía, me explicaba, no es que yo no lo sepa hacer o no lo quiera hacer, no me da vergüenza, pero lo que siento es que me tengan así enfrente de la gente que me eligió, ¿qué van a pensar ellos que les estoy fallando? Y esto creció, hasta el grado de que pues presentamos una denuncia penal. Pero cuando presentamos una denuncia penal y le otorgaron medidas cautelares de protección, pues
fueron y quemaron su casa. Y dentro de la casa estaba su papá, y el papá de ella era el que hacía los trajes típicos para las fiestas en esa comunidad, y pues estuvo quemado de su cuerpo, ¿no? Y ella se culpaba a sí misma, decía, por mi culpa lo quemaron, ¿sí? Sus hijos se tuvieron que ir a otra casa que tenían por ahí, y ella estuvo aquí en San Luis un tiempo con nosotros buscando el apoyo de la Fiscalía especializada en asuntos de la mujer, ¿no? Y encontró algunos apoyos. Recuerdo que el Colegio de San Luis hizo un peritaje antropológico para decir qué era la violencia contra las mujeres allá, cómo se estaba dando. La Fiscalía trabajó en algunos temas, pero junto con ello se da la quema de la casa de Marcia y se da toda esta situación de violencia. Y ella un día me llama y me dice que ya no quiere hacer nada, que tiene mucho miedo porque la fueron a buscar y le dijeron que si seguía, ahora iban a quemar a sus hijos. Y todo esto, pues por supuesto que es limitante de los derechos de la participación política de las mujeres. Y cuando hablamos de las violencias, pues las hemos enfrentado siempre y las siguen enfrentando y las seguimos enfrentando en distintos niveles las mujeres. Por eso el Observatorio de Participación Política es tan importante, ¿no? Tiene que hacer un trabajo tan independiente, tan honesto, que seguramente en un momento va a incomodar, porque muchas mujeres no han recibido, no sé por qué, porque ya les digo, yo entiendo que todo es incrementalista poco a poco, pero no han recibido el apoyo de levantar la voz por parte de algunas que hemos tenido la voz en algún momento, ¿sí? Y eso también necesitamos reconocerlo para corregir. Es así como se vive la violencia política contra las mujeres aún en la actualidad, y es por eso que afirmo que las violencias contra las mujeres, todas las violencias, son un obstáculo hoy para la participación política de las mujeres. Y recordemos que la CEDAW señala que la exclusión y la discriminación son otra forma de violencia y atentan contra lo establecido en el artículo 1 constitucional. No quiero dejar de recordar en este recinto el JDC 4370/2015, promovido por la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Aquí está. Del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el que la actora reclamó una serie de acciones llevadas a cabo por los integrantes del Pleno del Tribunal Local y el Secretario General, las cuales tenían por objeto impedir el ejercicio de sus funciones como integrantes del órgano jurisdiccional y generaron un clima de violencia y hostigamiento laboral en su contra, que impedían el debido ejercicio de su cargo. Llegaron al ridículo, al abuso, al hecho de clausurarle su oficina mediante la corrupción de un agente del Ministerio Público que se prestó para fingir dicho acto y firmó los sellos de clausura. Se violaron en su perjuicio sus derechos humanos, su derecho a una vida libre de violencia y, por supuesto, su derecho a ejercer su cargo como magistrada electoral. Algunas de nosotros pensaríamos, es una magistrada, ¿qué le van a hacer? Bueno, me ha tocado defender a 2 magistradas, ¿no? Y me ha tocado entender que la violencia cuando nos toca no es difícil, no es fácil saber que lo que nos está pasando es violencia. No es fácil ponerle nombre, mucho menos para las mujeres que ocupan un cargo público en donde pareciera que hay tanto poder y que sí tendría que haberlo. Pero ¿qué haces cuando 2 hombres se ponen de acuerdo para poner sellos en tu oficina y ponerle clausurarlo, ¿no? Y que llegue un ministerio público y que todavía se atreva a firmar, y me recuerdo mucho esto, a firmar las hojas con las que clausuraron su oficina. Y lo recuerdo porque fue la prueba que se utilizó para demostrar la corrupción que hubo de un ministerio público que se prestó. A ver, los que somos abogados o cualquier persona sabemos que un ministerio público no tiene facultades de clausurar una oficina, ¿no? ¿Cómo es
que se presta la fiscalía a una cuestión de este tipo, que los amigos se ponen de acuerdo para privar de sus derechos a una persona. Somos sobrevivientes de la violencia política, ¿sí? Y en este caso la magistrada, yo siempre le he tenido un gran aprecio, gran cariño, pero sobre todo un gran reconocimiento por su valentía, porque cuando era muy difícil alzar la voz, cuando era muy difícil reclamar lo que le estaban haciendo, cuando todo el mundo, las propias amigas le decían, tranquilízate, va a ser peor para ti, arregla, negocia, ¿no? En ese momento se mantuvo firme. Y yo creo que esto nos enseña y nos da un ejemplo grandísimo. En ese sentido, me parece que ambos casos que les conté comparten estas situaciones. Falta de medidas de protección eficaces. Nunca hubo medidas de protección eficaces. Tardanza en las investigaciones, intencional por supuesto. Influyentismo y actos de corrupción. Desgaste emocional, físico y económico de las víctimas y sus familias. Ninguna de las dos accedió a la reparación del daño. Ambas, en distintos momentos, decidieron abandonar los procesos de justicia, aunque bueno, luego la magistrada avanzó en algunos, pero están pendientes los procesos penales, están pendientes y otros procesos. Ambas son sobrevivientes de la violencia política y su lucha un parteaguas y ejemplo de valentía. Creo que me he extendido lo suficiente como para que merezcan que ya termine. Espero que estos apuntes sirvan para continuar la reflexión y las tareas del Observatorio de Participación Política, pero sobre todo para seguir luchando contra las violencias que oprimen nuestro derecho legítimo y justo a participar. Se quedan muchos temas en el tintero, pero espero que se hayan reconocido en estos procesos, que este reconocimiento les sirva para tener esperanza y seguir trabajando. Y también espero que no sea la última vez que nos inviten. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a la maestra Celia García Valdivieso, y bueno, desde hace algunos meses todo es muy participativo, así que bueno, queremos invitarles a si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, a la ponente, al observatorio, qué sé yo. ¿Nadie? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a nuestra ponente, a nuestra querida ponente. De verdad fue pues muy impactante conocer estos casos así tan cercanos de una persona que defiende este tipo de casos. Y bueno, ojalá nos adelante, tenemos ya una participación. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Maestra Celia, pues bueno, agradecerte, ¿verdad? La verdad es que cada minuto, cada aportación, cada mensaje tuyo, muy valioso para todas y todos nosotros. Las historias que tú conoces a diario y por las que luchas, pues felicitarte por esa labor, por esa entrega, ¿verdad? Por tu preparación y tu capacidad tan amplia que nos queda muy clara a todas y a todos. Y bueno, efectivamente, creo que hablas de temas muy importantes, de las que nos anteceden, ¿verdad? Que a las mujeres que estamos en política, pues precisamente platicamos sobre ese tema de hay que salir a participar, precisamente por las luchas de todas aquellas mujeres que nos anteceden y que de alguna manera tuvieron que, pues, sufrir violencias. ¿Para qué? Para lograr los derechos que hoy, de los cuales nosotros hoy gozamos, ¿no? Entonces, pues a veces nos da flojerita ir a votar, y yo les digo, hay que salir a votar, porque todo lo que tuvieron que pasar otras para que nosotros hoy podamos tener ese derecho. Tantas historias que hay de violencia política, tantas historias que tú te ha tocado conocer, y tantas historias calladas todavía hoy en día porque no nos atrevemos a alzar la voz y a decirlo, ¿no? Creo que debemos aprender todas a ponerle nombre a todas esas violencias, a
por encima de los colores y por encima de las posiciones políticas y por encima de todo, realmente apostarle al tema de los derechos, al tema del género y al tema de la sororidad verdadera, de una sororidad verdadera, de una sororidad, de una alianza de sororidad por encima, no nada más entre las mujeres de política, no nada más entre las mujeres abogadas, sino también entre las mujeres de la prensa, entre las mujeres, entre todas, ¿no? O sea, aprender a respetarnos. Es algo imperativo hoy en día, porque muchas veces hablamos del tema de la violencia contra las mujeres, pero también habemos mujeres que violentan a otras mujeres. Entonces, es un tema tan amplio, ¿verdad? Y el ser congruente con el hacer y con el decir realmente es un gran reto, pero bueno, la invitación a que sigamos construyendo juntas y también, por supuesto, agradecer y reconocer a los hombres que han sido nuestros aliados masculinos, que nos apoyan y que nos impulsan para poder seguir participando, que confían en nuestro liderazgo y que también nos abren puertas, que es también muy importante mencionarlos. Muchísimas gracias y felicidades y gracias por tus aportaciones también. Muchas gracias. Y sí, bueno, creo que el objetivo de todo esto es no nada más que nos abran las puertas, también ser la que tiene el picaporte, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues agradecerles mucho su presencia nuevamente y bueno, que tengan un excelente día.